No, no, es el famoso historiador. No, no. No, pero Gabriela seguro que también lo trabajó, que es Richard White, que el concepto de middle ground, es el concepto de espacio intermedio, es un historiador que trabajó para el siglo XVII, XVIII, la zona de los Grandes Lagos en Estados Unidos, y vio que todo eso era un gran complejo de interrelaciones, pero no solo entre iroqueses, Winnebago, lo que fuera, sino también entre ingleses, franceses, españoles. Es decir, es todo un gran complejo de interacción. Y no hay ninguna tribu aislada que se relaciona con otra como una bola de billar que le pega a otra. Es todo un campo de interacción. Entonces, todos los textos recuperan esto para pensar las relaciones interétnicas entre los propios indígenas y con el Estado argentino. Respecto a cultura, que yo lo analicé un poquito, pensar no solo el patrimonio, porque ahí se corre el peligro de la eutrificación. Y ustedes van a ver que hay algunos guiños patrimonialistas en los textos, como cuando decimos, por ejemplo, que asociamos, por decir algo que yo trabajé en mi texto, a los ranqueles o a los mapuches con una danza que es el choiquepurrún. ¿Sí? Digo, por supuesto que en términos tradicionales proviene de ellos esa danza. Pero, ¿qué pasa con el tema de la Pachamama, del culto de la Pachamama o de la Huipala? Hoy por hoy, todos estos símbolos y ceremonias como la Pachamama son practicadas por mucha gente que no es indígena o que no son indígenas que tienen que ver con el surgimiento de ese culto, o sea, no son indígenas andinos. La Pachamama hoy por hoy es algo que no solamente se hace en un departamento de clase media en Buenos Aires, la ofrenda a la Pachamama, sino que también la realizan indígenas como los charrúa, por ejemplo, que en términos culturalistas no tendrían nada que ver con el culto a la Pachamama. Sin embargo, ¿qué estamos hablando? Que esto es un índice de que la cultura circula, que la cultura no se puede poner en una vidriera. Entonces, no podemos asignar, o sea, podemos hablar de patrimonios culturales, pero no asignarlos como si estuviéramos clasificando mariposas y en las mariposas de los ranqueles tenemos que poner una determinada ceremonia propia. En la de los collas tenemos que poner la ceremonia de ellos propia. No, estas mariposas están vivas y están revoloteando por todos los distintos tableros, digamos, clasificatorios. Y hay otra cosa más importante todavía, que si bien la cultura se puede utilizar como emblema, es sobre todo hábito y habilidad la cultura. No es simplemente el artefacto, o sea, el producto, o la fórmula lingüística o la ceremonia. Es un hábito. Y cuando decimos un hábito, estamos queriendo decir que sobre todo es un fenómeno inconsciente. Es un fenómeno repetitivo, es un fenómeno automático. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que se ha dado en los últimos años es que empezamos a tomar conciencia de estos hábitos. Y es ahí donde hay como un rizo, como un bucle, como una vuelta de tuerca. Y creemos que porque hablamos de cultura, dominamos nuestros hábitos. Y no necesariamente es así. O sea, seguimos, necesariamente como humanos tenemos que estar constantemente adaptándonos a un entorno. Con la palabra cultura o sin tener conciencia de algo que se llama cultura. O como dirían los propios indígenas, que no necesariamente tienen la palabra cultura, la voz de los ancestros, la voz de los abuelos, lo que decían los dioses, que podemos asimilarlos a la idea de cultura. Pero la otra parte, o el otro aspecto del hábito, es que el hábito implica una habilidad. O sea, no hay que pensar que porque el hábito no es consciente es malo. Si nosotros nos pusiésemos a pensar cada cosa que hacemos, cada paso que damos, obviamente nos moriríamos instantáneamente. ¿Sí? El hábito implica una habilidad, una destreza aprendida, una capacidad, y acá viene la segunda vuelta de tuerca, de improvisación. El hábito siempre es creativo. No necesariamente la repetición implica una homogeneización. Si nosotros pronunciamos 50 veces la palabra libro, vamos a empezar en la número 25 a encontrar una tonalidad diferente en la misma palabra. Y la empezamos a deformar. Y empezamos a jugar con esa palabra. Así como sucede esto, que son técnicas, vamos a decir, literarias, sucede con la gente común.
la gente está inventando constantemente. Entonces la cultura que en la antropología surge como para decir, muchachos, ustedes no se están dando cuenta de lo que están haciendo, también es hoy un fenómeno inventivo. La cultura es invención constante a partir de las tradiciones. Entonces, cuando hablamos, si queremos seguir salvando la palabra cultura, ¿sí?, tenemos que pensarla como este juego constante de repetición y de diferencia, de tradición e innovación. Y eso es lo que nos permite hablar, digamos, con más apoyo de este entre, de esta sensibilidad a lo que surge, a lo que está apareciendo, ¿sí? Bien, ya vamos cerrando un poquito, pero quiero tocar estos dos puntos que me parecen muy importantes en la situación actual. Nosotros, en un sentido muy, digamos, ad hoc, pensado para estos fascículos, distinguimos dos grandes situaciones en las que se encuentran los indígenas en Argentina. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las lenguas, con las tradiciones culturales, no. Hay dos formas de ser indígenas hoy en la Argentina. Después lo podemos discutir si quieren. Están aquellos indígenas que tienen conciencia de una continuidad cultural. Los casos típicos son los Biá Guaraní en Misiones o los indios del Chaco, Huichí, Com, Mocoí, tal vez. Es decir, a pesar de todas las pérdidas, a pesar de los sufrimientos y demás, ellos pueden reconocer que sus padres, después sus abuelos, bisabuelas, eran todos mocovíes o biá, incluso muchos tienen sus lenguas maternas todavía, son socializados en lenguas maternas, guardan ciertos ritos transformados a través de las iglesias, etc. Por oposición o por distinción están los pueblos indígenas que tienen conciencia de la discontinuidad cultural. Es decir, hoy se dan cuenta de que esa línea ha sido cortada. Pero ojo, darse cuenta que la línea ha sido cortada, esa línea que venía del pasado ha sido cortada, implica en ese darse cuenta hacer un puente, es decir, trazar una nueva continuidad. Porque si yo me doy cuenta que, vamos a hablar acá, yo soy un típico hijo de inmigrante, no soy hijo, no sé qué soy, bisnieto de inmigrante italiano, un típico espécimen porteño. Si yo me doy cuenta que no sé italiano, ¿sí?, y que no tengo nada que ver con algunos que deben de ser mis parientes genealógicos en Italia, estoy construyendo una continuidad también. Estoy recuperando algo. O sea, no estoy en la ignorancia, tengo conciencia de esa discontinuidad. Y esta es la situación en la que se encuentran los pueblos emergentes. Ranqueles, huarpes, charrúas, comechingones, selknam, en algún sentido también tehuelches. Es decir, tienen conciencia de la pérdida y por lo tanto, al tener conciencia de la pérdida, ya la están reparando, ya están entrando en continuidad con aquello que se perdió, ¿sí? Entonces hay formas de estar en continuidad por el hábito y hay formas de estar en continuidad a través de la conciencia vigilante. Pero no tenemos que generar por esto lo que se oye, lo que dice el sentido común y lamentablemente también a veces funcionarios, pero digamos de parte, digamos, de justamente estas inercias, que habría indios auténticos, que son justamente los que tienen continuidad cultural y que hablan la lengua y que todavía viven tradicionalmente, y habría indios truchos, que viven en la ciudad, que tienen celulares, que no tienen su propia lengua, que están aprendiendo a ser indios. Entonces yo creo que tenemos que romper con esta idea y partir de otro lugar, que es justamente que la cultura se está inventando a sí misma constantemente. Y esto nos lleva al último punto de esta diapositiva, que es pensar la cuestión de la autenticidad. Si nosotros vamos a pensar la autenticidad como un inspector de marcas,
digamos, que se fija si esto es Nike, si es Sprite, Coca-Cola, y si cuidado que me lo están falsificando marcas, ¿no? Y sí, pareciera que se piensa así, están falsificando marcas. Y esto dicho también por los indígenas, ojo, como yo dije, no soy romántico, ¿no? Estos son discursos que circulan. Entonces está el indio trucho, el indio fotocopia, el indio realmente que le sale de adentro. El tema es subir a todos al barco, ¿sí? Ahora, si salimos de esta idea de autenticidad como marca certificada, y pensamos la autenticidad, yo creo que hay que sostener la idea de autenticidad, pero desde otro lugar. Y mi propuesta es pensarla como compromiso existencial con el aquí y el ahora. Es decir, un concepto de autenticidad que no tiene nada que ver con los contenidos de lo que está en juego ahí, sino que tiene que ver con la actitud de compromiso con lo que está puesto en juego en ese momento. Y en ese sentido, es tan auténtico aquel wichí que habla su lengua, que no fue evangelizado, bla, 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 como aquel que, agarrando, digamos, las hebras dispersas de una memoria suelta ahí, etcétera, etcétera, está tratando de reconstruir y de armar y de armarse en este nuevo juego que es el juego del resurgimiento indígena. Bueno, ya vamos terminando. Bueno, entramos rápidamente en la parte de IB, que esto ya lo conoce, entonces voy a hacer más rápido. En el texto, esta parte básicamente la escribió Silvia, que es la especialista, escribió Silvia Hirsch con Adriana Cerrudo, una compilación sobre estos temas. Y básicamente acá lo que se trata de poner la IB dentro de esta perspectiva de la educación civilizadora. Y mostrar que, por ejemplo, tomando lo que dicen algunos autores, se puede hablar de 4 modelos de educación para indígenas en América: el de la asimilación o castellanización, que es el típico, digamos, que operó durante todo el siglo XX, el transicional, donde tenemos ya el reconocimiento de, por ejemplo, la lengua indígena, en los casos que esté viva, como un instrumento didáctico, pedagógico, pero no como algo que, digamos, tiene un valor en sí mismo, sino que es meramente un medio para que los nenes entiendan matemática, por ejemplo. Entonces, esta es la transicional. La bilingüe intercultural, bicultural, y la bilingüe intercultural. La bilingüe bicultural sería por default la que opera en la cabeza de la mayoría. Es decir, hay 2 culturas, hay 2 identidades o 2 lenguas, y se trata justamente de lo más democráticamente posible de que aquella cultura que no se dice, pero que de alguna forma se considera inferior o menos adaptada, se suba al barco de la cultura nacional. Eso es lo que opera en general. Y la bilingüe intercultural, o saquemos bilingüe, porque no necesariamente están las lenguas a veces como marcadores de identidad, es justamente esta, es, si se quiere, una propuesta crítica de repensar simultáneamente lo que es cultura, lo que es igualdad, de generar sensibilidades. La palabra sensibilidad es muy vaga, pero finalmente es lo que hacemos, es lo más difícil de enseñar. Se pueden enseñar conceptos, se los memorizan y bla, bla, bla. Pero el saber cuándo pensar, cuándo dejar de pensar, cuándo decir o no decir, eso tiene que ver con la sensibilidad y es lo más difícil. Entonces, esta idea de lo intercultural implica criticar la idea del multiculturalismo y la diversidad cultural, que son como caballitos de batalla, ¿no? Hay que pensar que la multiculturalidad no está ahí afuera, no es que hay diferentes culturas o hay una diversidad cultural y que está bueno, enriquezcamos esto, está muy lindo. Eso por supuesto lo dice la gente de marketing de Coca-Cola, la gente de marketing de los gobiernos de turno. Está muy bueno, viva la diferencia. Como si fuera algo exterior. No, esa diferencia no es exterior, no es un dato positivista que está ahí afuera. Es algo creado, amoldado, procesado sistemáticamente por los gobiernos, ¿sí?
El multiculturalismo es una agenda de gobierno, la diversidad cultural es una agenda de gobierno, no es algo que está ahí afuera de mi casa y yo un buen día me levanto y digo, qué buena que es la diversidad, antes no la veía, entonces le voy a sacar un par de fotos y ahora voy a reconocer todos estos grises que antes no veía. No, es mi ojo el que va a reconocer el mundo multifruta, como se dice, de los jugos multifruta, ¿no? Entonces, y como es bueno reconocer el jugo multifruta y no solo un gusto de limón, y que está bueno que haya mucho, entonces de repente todos reconocemos, es un, como dice ahí, un nuevo mestizaje. Diríamos que lo multicultural en principio se oponía a la homogeneidad, y ahora tenemos la paradoja de que todos somos parte de lo mismo porque cada uno de nosotros quiere tener un estilo diferente. Hoy, la mismidad, el mestizaje, consiste en incentivar a cada persona o a cada grupo a que muestre su color local, su pintoresquismo, su estilo, su marca. Esto tiene que ver, obviamente, también con las lógicas de mercado y con la construcción de subjetividades en la modernidad o en la posmodernidad, de la cual los pueblos indígenas también son objeto. Entonces, ese es el nuevo mestizaje, el mestizaje de las diferencias y no el mestizaje de las identidades. Todo esto, de alguna forma, es decir que estamos tratando desde la palabra interculturalidad o de inter, criticar esto que pareciera que está afuera y que nos, como cantos de sirena, nos están diciendo vení, vení, que la diversidad cultural es lo más lindo que hay. No es lo más lindo que hay, es un peligro tomarla de esa forma, es un peligro partir de las identidades culturales y es tal vez algo muy interesante llegar algún día a ejercitar la autenticidad respecto a toda esta problemática. Y bueno, y este es un texto muy largo sobre lo que dice una señora acerca de la interculturalidad crítica, pero no viene al caso ya a esta altura del clima moral, dramático de la situación, darles todo este texto, pero bueno, la interculturalidad es un espacio de negociación, de participación, siempre abierto, donde tenemos que constantemente revisar nuestros presupuestos. Y bueno, todo esto lo dice Catherine Walsh, que es una gringa. Al final siempre terminamos con los gringos, que de repente descubrió Ecuador, que le recopó. Bueno, está bien. Sí, está bien, está bien. Todos tienen la marca en el orillo. Pero tomémosle a Catherine Walsh como algo que está muy bien lo que dice, porque nos marca este horizonte de seguir constantemente repensando nuestras categorías y poniéndolo, porque este es el punto. Estos fascículos son materiales para que esto de alguna forma se ponga en práctica, sea en el nivel que sea, en las diversas aulas del país con matrícula indígena o no indígena, eso ya lo sabrá Osvaldo. Y bueno, y finalmente, muchas gracias. Bueno, la idea ahora es abrir un espacio de participación a partir de la interesante charla que nos acaba de dar Axel. Y un poco las preguntas que habíamos pensado con el equipo acá de EIB, de Nación, para pensar este espacio es, bueno, un poco qué representaciones encontramos en las escuelas respecto a la población originaria y cómo afectan estas representaciones a las trayectorias escolares de los alumnos y los estudiantes indígenas. Bueno, eso sería, leo las dos. Hay otra más, pero leo por ahora esta. Bueno, bueno, no sé si hay alguien que quiera intervenir. Gerardo, como... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La participación que ahora los estamos invitando a hacer es sobre la presentación que hizo Axel y estas preguntas que acabo de decir yo, como también vinculándolo con la charla que acabamos de escuchar y de lo que sucede en cada lugar del territorio de cada uno, de las escuelas. A ver, los que quieran preguntar simplemente se acercan al micrófono,
hablan con el operador y conectan el micrófono y les vamos pasando a las diferentes provincias. Creo que Corrientes quería preguntar, ¿puede ser? A ver, ahí no tenemos el cartelito, no sé, Jujuy es, Jujuy, ahí está, Jujuy, prendan el micrófono y preguntan. O hacen el comentario que quieran hacer. Hola, sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Bueno, de Jujuy, René Machaca les habla. ¿Cómo están? Seguramente Osvaldo Cipolloni, como coordinador de la modalidad EIB nacional, puede destacar algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión específicamente de la educación intercultural bilingüe en Argentina, ya que desde los pueblos indígenas, por lo menos lo que se ha visto en trabajos de reafirmación, de reflexión intracultural antes de dar el inter, antes de tratar de establecer el entre. Entonces, las acciones que se han venido desarrollando desde hace una década son de reafirmación propia en la cultura, en la lengua originarias. Y en esto yo quisiera diferir en todo caso con Axel, que, bueno, tiene que ver también con el locus de enunciación, desde dónde hablamos. Cuando decimos se nos están perdiendo los valores, se nos están perdiendo nuestras muestras culturales, en fin, y que todas las acciones que ha apoyado el Estado argentino son para recuperar una ropa típica, una danza, para recuperar la lengua, los cuentos, ese camino previo que es reafirmarse al interior de la propia cultura, es por lo que estamos luchando ahora los pueblos originarios, y ahí entendemos la EIB como un paso previo a establecer relaciones de interculturalidad positiva. No, Hola, René. No sé cómo es la dinámica, si hay que es un comentario o querés que diga algo sobre lo que vos planteaste. No, pero quiero... Sí, mira, te habla Merardo Monet, coordinador de EIB de Jujuy. Me parece que cuando hablamos de ese intra, solamente es posible cuando consideramos al otro componente como productor de conocimiento, ¿no? Si no, es como vos decís, es comenzar a folclorizar, ¿no? Y solamente sacar y poner una foto y no pensar en una identidad dinámica y productora. Nosotros en la provincia de Jujuy somos una de las provincias con mayor pueblos indígenas de la República Argentina. Son 12 pueblos, 320 comunidades aborígenes, a donde, como dice René, o como te estaba escuchando, hay todo un proceso de las comunidades, ¿sí? sobre la recuperación, primeramente sobre el territorio de las comunidades. Este proceso cuenta con una larga línea de gente, de comunidades que participó en diferentes instancias para llegar a lo que René habla de intracultural. Ahora, con René, con mucha gente que llegó a la universidad de las comunidades, por un lado, y líderes comunitarios que nunca han tenido la posibilidad de llegar a un estudio o llegar a la academia,
en algún momento y en algún punto se están encontrando, como me parece que pasa en todas las provincias. Nosotros en Jujuy tenemos idóneos que enseñan la lengua quechua para el pueblo quechua en el norte y idóneos para la enseñanza del pueblo guaraní, del idioma guaraní en el pueblo guaraní, que fue el resultado, como te decía, de un proceso muy largo de lucha de comunidades, como vos decís, a donde el Estado en algún momento comienza a escuchar y abre alguna rendija para que las comunidades se comiencen a expresar. Nosotros en este momento, me parece, como dice René, estamos en ese paso entre lo intra y lo entrecultural, en el sentido de encontrar dos grupos que se comienzan a conocer, y ahí la interculturalidad es un problema, primero, para decir problema entre comillas, político, ¿no? De construcciones de poder, ¿no? De reconocimientos de poder entre los dos grupos. Desde acá, desde Jujuy, bueno, queríamos primero saludar a todos los pueblos de la República y así también a ustedes, ¿no? Y esta primera vez de encontrarnos de esta manera, ¿no? Que nos parece media rara a todos, que no sabemos si mirar a un lado o al otro lado, me parece que es el mejor ejemplo de interculturalidad. Nosotros no creemos en los lugares centrales, en el sentido de Buenos Aires, no como centro de la República, pero bueno, desde ahí, desde este puente, comenzar a encontrarnos y saber que hay hermanos en Neuquén, que hay hermanos en Formosa que están escuchando, me parece que es empezar a encontrarnos, ¿no? Para respetar esta producción de conocimiento desde los dos lados. Acá en el equipo técnico de la MEI hay muchos hermanos de comunidades que están comenzando a historiar desde sus propias comunidades y desde su propio entendimiento de lo que significa producir historia de las comunidades. Me parece que es un buen aporte, un gran aporte, diría, desde tu producción, y el encontrarse en algún momento con estos historiadores de comunidades, ¿no? Estos líderes amautas de comunidades, los murubichas y campintanguasu, que van produciendo ese camino. Gracias. En base a lo que dijo René y Merardo, de alguna forma vamos a hacer, me están recomendando aquí que hagamos como una circulación para sumar comentarios, y yo después comento sus comentarios y algunos malentendidos que quizás se produjeron o no. Así que bueno, vamos a seguir dando la palabra a los compañeros de otras provincias. Reiteramos, la provincia que quiera pedir la palabra o hacer alguna pregunta, eso, la avisas y ahí está. Hola. A ver, Rosario. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hemos escuchado la conferencia del profesor y yo hace casi 30 años que estoy en esto, en la EIB desde Chaco, después me trasladé a la provincia de Santa Fe procurando la EIB, Educación Modalizada, y es muy bonita la conferencia con todos los parámetros científicos que se debe tener desde un Estado. Nosotros como indígenas del pueblo Com, aquí de Rosario, tenemos 2 escuelas indígenas con decreto de creación propia para la comunidad Com, la comunidad Toba. Lo que quisiera aportar a esta conferencia es que
el gobierno o cada gobierno a nivel nacional, municipal, provincial, que tenga una política, en su agenda política tenga presente este diálogo o esta modalidad o esta educación que queremos. Propiciamos los pueblos indígenas desde la lucha, desde donde estamos dentro de todo en el territorio argentino, cada pueblo indígena lucha por esta educación porque nosotros queremos aportar a este país en el cual vivimos y enseñamos, educamos a nuestros niños indígenas dentro de un territorio que conviven otros niños. Bueno, la mejor manera es que el Estado tome de manera, siempre dije de manera urgente porque se sigue enseñando en muchas escuelas del país que los indios fueron exterminados, que cazaban con esa palabra en el pasado. Muchos maestros también, los nuevos maestros de los institutos de formación docente, no se toma esta enseñanza o esta mirada, una mirada nueva, la cual está inscripta en la ley 26.206, que avala la educación intercultural bilingüe en el país. Nosotros estamos muy agradecidos a aquellos hermanos que han aportado para la ley, y mi aporte es esto, de que el Estado tome carta y que cada argentino nacido en este gran territorio tome esta mirada desde la EIB, porque ya la educación común nosotros pretendemos abordar esta mirada a nivel general, con niños indígenas, niños no indígenas, que ellos también tomen. Hemos recorrido la ciudad de Rosario aquí en todas las escuelas diciéndole que existimos, que pretendemos que tomen una mirada y que ya el texto antiguo que decían que fueron exterminados los hermanos, los pueblos indígenas, existimos en este momento. Entonces, está muy buena la conferencia, abre parámetros para nosotros, lo que estamos frente al grado, frente a comunidades indígenas y frente a los otros compañeros nuestros que no son indígenas, profesionales en educación, porque salieron con título desde la formación docente. Pero desde los centros de estudios no se toma con validez este tema, entonces nosotros estamos diciéndole a todos que tomen otra mirada distinta, porque yo gracias a la escuela común puedo decir que hice interculturalidad, hice bilingüismo porque tenía un idioma nativo y opté el castellano porque es el idioma oficial del país. Así que agradezco esta invitación y gracias a la tecnología actual que podemos conversar de esta manera y podemos decir, y esperamos mucho de que la política de gobierno tiene que cambiar, desde nosotros, desde los pueblos indígenas, más los que habitamos en este país. Gracias por este aporte, nuevamente, porque ya estamos casi 30 años en las dos escuelas de Rosario. En la provincia de Santa Fe nos han dado por decreto de creación 3 escuelas indígenas, 2 Comlache y una Mocoví. Así que gracias, profesor. Gracias, Ofelia. Y toda la Rosario. Sí. Sí. Tenemos el micrófono abierto para hablar. Bueno. Tiene distancia, lo escuchan. Otra pregunta desde Rosario vamos a hacer. Dale. No, y bueno, mi nombre es Abel Paredes, nacido en Chaco y del 84 en la ciudad de Rosario. Y bueno, la conferencia que hizo Axel, tema educación intercultural bilingüe, yo a medida que iba escuchando y me vino a la mente porque en mi pago, puedo decir, perdone el castellano,
El Comlec de Chaco, por ejemplo, estaba hablando con Manuel recién, vos hablas de indio a un Comlec, es como que no se siente ofendido, ¿no? Pero hablar de aborigen se siente más orgulloso. Te estoy hablando de Chaco. Porque nací y criado allá. Entonces, cuando vos le hablas de paisanos a un Comlec, ahí es como que vos le ofendés, pero la totalidad de la persona. Eso también, el castellano que a nosotros nos inculcaron de esa manera, ¿no? Y la otra parte que escuché, el tema de un chico huichí, nosotros decimos mataco allá en el Chaco, ¿no? Creo que para mí un chico no nace con una mente, digamos, de querer ofender a su par, ¿no? De la misma edad. A nuestra comunidad se lo enseña desde que nace a un chico de respetar al mayor.